Está claro que los jueves hay mucha gente que corta clavos para que a las 12 puntualmente poder tener la libertad de sentarse frente a la radio y escuchar la clase. Esto es así. Y el profesor es cumplidor, llega a horario y está aquí con nosotros el señor Pablo Martorano. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por ese recibimiento. Yo ya te dije que me encuentro con gente en muchos lugares que me dice: qué buena está la columna de historia. O sea, se prenden porque obviamente hay muchos detalles que son difíciles de buscar. Por ahí para un historiador están acostumbrados, pero para el común denominador que tuvo las clases de historia en la escuela y cosas. Un embole. Claro, después te perdés. Seamos sinceros. No, Bueno, divertido. A mí me encantaba la clase Bueno, de pero te historia. digo algo, mirá. ¿Era mala alumna, Mali? No, pero no me... A ver, yo creo que muchas veces las materias dependen de quién te da esa Por materia. supuesto. Y me parece que yo tuve en algún momento profesores que me hacían un embole y decís, oh, qué pesado, tengo 2 horas de historia. Y te palmás. Y hay gente que te lo hace entretenido. Entonces me parece que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Mirá, con quién está al frente de la clase. Pues para poner un ejemplo concreto, ahora nos vamos a meter en un tema que ya, como dije hace instantes, la semana pasada lo habíamos dejado en bambalinas con el profe y seguramente van a escuchar cosas que jamás escucharon. Sí, hoy es un tema raro. Un tema raro. Es un tema raro, no tan raro porque en realidad tendríamos que haberlo incorporado en la cultura popular, pero a ver, está afuera. Voy a señalar algo. Nosotros la semana pasada hicimos, obviamente, como la previa del 17 de agosto, hablamos de San Martín, contaste y recorrimos un poco algo de todo, porque hay una profundidad en San Martín impresionante. Y al día siguiente o el mismo día se estrenó un documental con inteligencia artificial convocado por Daniel Haddad a través de Infobae, pero que reunió a tantísima gente. Y efectivamente el documental gira en torno a la entrevista entre San Martín y Sarmiento. Hay un montón de cosas que vos contaste acá que el documental no las trata. Ni siquiera para mí el anclaje clave que quedó muy claro en la charla que tuvimos, en donde San Martín se encuentra con Bolívar y acepta bajarse de ese lugar de libertador para que llegue a buen puerto la liberación definitiva de Sudamérica, digamos. No, creo que hay muchos que no lo logran entender eso. O sea, hay muchos que se quedan con la duda de qué pasó en esa reunión. Como vos bien dijiste, no hay datos, sino que uno trata de analizar las posiciones de estos dos personajes, su proyecto político en el caso de Bolívar y una decisión de San Martín de decir: no participo en esta lógica, y bajarse. Me llamó mucho la atención y probablemente quienes han escuchado les ha quedado grabado esto de decir: decidió bajarse para no enfrentarse. Sí. Es que yo creo que justamente muchas de estas cosas que circulan a veces en redes, hechas con IA y un montón de ese tipo de cosas, no se toman ni la molestia de decir, che, hay mucha gente que estudia historia. Un montón. Somos un montón de gente que estudia historia. ¿Por qué no lo mandás a ver qué dice? ¿Qué le agregaría, qué le sacaría? Como la segunda revisión. Esta cuestión de... hay un problema con la historia muy claro. Historia todo el mundo puede saber, pero no... Y ser historiador... es simplemente un acto. Sí, uno puede ser historiador sin haber estudiado historia. Entonces hay cierta cuestión de, bueno, me permito hacer algo que esté falto, ¿no? A mí acá me llama la atención porque hubo una presentación fastuosa. Juan Leirado y Arturo Puig fueron las voces de San Martín y de Sarmiento. Y hubo un guión, no es que simplemente le tiraron a la inteligencia artificial: haceme algo. Me llamó la atención eso. Y por supuesto que después, revisando otros, algunos se atreven a señalarlo, pero ahí hay un anclaje que, volviendo a esto que hablábamos, cómo era cada uno en la escuela y todo, yo más o menos en la línea de Mali me pasaba que decía historia, decía, hasta que recién a nivel terciario, cuando recorrí el ISER, me tocó un profesor de historia que me volvió loco y recién ahí empecé a empaparme
con ese perfil histórico. Y bueno, después tengo que decirlo. Sartelli, por supuesto. Exactamente, Esta iba a decir silla, que eso. es una silla enorme. Después de ese empujón que tuve a partir de José Yelpo, profesor de historia, que daba clases, imagínate lo que estamos hablando, o sea, clases de historia a nivel terciario, ¿no? En el ISER. Después me tocó, bueno, lo que yo sigo agradeciendo, ya se lo he dicho a él en infinidad de ocasiones, no es solo conocer la historia, sino leer entre líneas la historia. Y esto te cambia conceptualmente para siempre, no hay chance. Y cada vez que me encuentro con alguien que haya tenido a Sartelli en la universidad, le vuela a la cabeza ese interés por hasta incluso por la actualidad, leyéndolo en clave histórica, ¿no? Sí, es que justamente un poco la idea de estudiar historia o el esfuerzo de pensar la historia es primero, bueno, yo acá lo decía, lo único que se puede pensar es el pasado, porque el presente es un instante y el futuro es incierto. Sí. Entonces, siempre la pregunta parte del presente y mientras más incisivo seas con la pregunta hacia el pasado, creo que más vas resolviendo algunas cuestiones de, bueno, ¿y por qué estamos así? ¿O claro, por qué sí. esto? Toda la historia tiene algo para explicar sobre el presente. Y hoy traje justamente un tema de estos que decís, son muy importantes, pero no se estudian nada. No se estudia nada. Nadie sabe mucho historia de Brasil. Todo el mundo piensa Brasil y empieza primero Brasil es playa. Claro. Caipiriña. Y sí, no, y en Brasil hay lugares que hace frío porque está la cordillera. Entonces, hay cuestiones ahí que decís, bueno, Brasil es más que fútbol y playa. Voy a hablar justo de la playa igual, porque no es falte inevitable. nunca. No falte nunca. Pero es una de las potencias de América del Sur y tiene un desarrollo histórico muy distinto a los países hispanos, o sea, herederos de la corona española. Así que podemos arrancar. Como todos sabemos... A ver, vamos a señalar algo porque fue como un desprendimiento de la semana pasada esta clase sobre San Martín, que es que uno observa un camino desde el sur hacia el encuentro con Bolívar de El Libertador de América, de José de San Martín, y después ve un proceso histórico que pone a Bolívar en la clave de esa liberación. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no hubo una confluencia entre todo ese proceso de ambos libertadores con un estado como el de Brasil? Y no, porque nada que ver. Y ahí viene el punto. Brasil es muy distinto primero porque es herencia de la tradición portuguesa, ¿no? Cuando Colón llega a América y después llegan otros exploradores, Américo Vespucio, y se termina de dilucidar de que, bueno, América existe, es un nuevo continente. Bueno, ya entre medio hubo ahí diciendo, che, España y Portugal no tienen que rivalizar por estas rutas hacia Asia. En ese momento era pensando hacia Asia. Entonces hacen una línea imaginaria de norte a sur, agarran un mapa diciendo, bueno, de acá para allá es tuyo, de acá para acá es mío. Y lo único que sobresalía era la puntita de la panza de Brasil. Y dice, bueno, eso es para Portugal. Al comienzo le daba en la mitad del agua a los portugueses. Se quejaron, apelaron y dijeron, bueno, vamos. Y quedó Brasil. Entonces los españoles diciendo, bueno, tenemos un continente enorme por delante, inabarcable. Darle un pedazo a Portugal no está mal. Qué buenos que somos, ¿no? Sí. Decían entre O sea, ellos. ¿Esto cuándo es el anclaje? Siglo fecha? XV. Siglo XV. Siglo XV. Tenemos siglo XV, son varios tratados y mediante bula papal, ¿sí? De Alejandro VI. Tenemos la imagen número 0. ¿Cuáles son los territorios en los cuales se va a desarrollar este imperio desde Portugal? ¿Tenemos la imagen para mostrar? Tenemos ahí las imágenes Hoy que traje mandó el 10 profe. imágenes. Estuve... Uy, ahí. Trajo la es que- filmina. Traje a la ver, filmina. reitero esto para quienes están enganchados. Estamos tratando un tema que muy probablemente jamás haya sido tocado en clases de historia, porque ningún profesor de historia tiene tiempo como para abarcar un análisis sobre el porqué de esa configuración entre América, digamos, en castellano y América en portugués, ¿no? O sea, Claro. qué es lo que pasa en ese sistema que hace que, Portugal, que es un paisito, termine teniendo un anclaje tan potente en América a través de Brasil. Sí, no solamente eso, sino que hay como una especie de paralelismo, ¿no? Los dos son parecidos. Portugal
durante siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y sigue, como sabemos, este territorio que es el Brasil, principalmente va a explotarse a través de las plantaciones. Las plantaciones son grandes extensiones de tierra que el uso de mano intensiva era sobre todo esclavo. Entonces ahí tenemos la primera vinculación de la cuestión de los afroamericanos brasileños, ¿no? Se trasladaba principalmente desde puertos como el de Senegal, Ghana, Nigeria, Camerún, toda esa costa. O sea, de la costa del África Sí, trasladaban a la Esclavos. mano de obra esclava con la que cultivaban los territorios de Brasil. sí, Lo que después se conoció como Brasil. sí. Y ahí tenemos un punto en el cual Brasil no tiene un trato muy diferente al de el resto de las colonias, ¿no? Es una colonia principalmente de producción esclavista porque la mano de obra nativa rápidamente la exterminan con los trabajos intensivos. Tenemos una lenta apropiación hacia el oeste, ¿sí? Una expansión constante de estos exploradores al estilo Al estilo Norteamérica. Norteamérica, sí. Ajá. Pero hay un punto de quiebre de todo esto que es lo que va a cambiar para siempre la historia de Brasil y por qué Brasil no hay un San Martín. Ajá. Ni tampoco un Belgrano. No tiene nada que ver. Es, como siempre, el tema de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte Ujú. tenía una guerra enconada con Reino Unido. Sí. Y para terminar de derrotar al Reino Unido dice, no lo puedo derrotar por mar, porque la Marina Británica es la mejor. Es inevitablemente, tenemos que buscar otra estrategia. Entonces realiza algo que se llama bloqueo continental. El bloqueo continental consistía en que ningún país aliado o que haya ocupado Napoleón Bonaparte puede comerciar con Reino Unido. La idea era reventarle la industria. Ellos están en plena revolución industrial diciendo, bueno, no puedes comerciar con nadie, no puedes vender. Eso va a traer aparejado las invasiones inglesas. Reino Unido busca nuevos puertos para vender productos acá a través de ese bloqueo. 1806. Y acá aparece Portugal. Portugal es aliado indiscutido de Reino Unido. Porque el vino que consumen los ingleses es portugués. Y el Mirá tema vos. del corcho, la producción de corcho es principalmente portuguesa y había un entramado de comercial muy fuerte entre Reino Unido y Portugal. Y los portugueses empiezan a decir, che, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a Napoleón o le hacemos caso a Reino Unido? Y en un momento dice, bueno, vamos a tratar de hacerle un poco de caso a Napoleón porque estamos al lado. Ujú. España mediante. Viene Francia, España y después Y Portugal. Y ahí sucede lo que todos conocemos, porque esto sí lo vimos en la historia argentina, que es, bueno, Napoleón Bonaparte le pide permiso para pasar al rey Carlos IV por España. Hay un problema ahí que el Fernando VII quiere sacar a su padre, los invita a Bayona y los pone a los dos presos. Pone a los dos presos, al rey y al príncipe. No andaba con vuelta No, Napoleón. no. Y entonces decís, bueno, y España quedó libre. Y pone a su hermano José Bonaparte. Y esto es bastante sencillo. Si cayó España, cae Portugal. Cabe Portugal. Ni lento ni perezoso, y acá lo voy a mencionar mucho, que es muy particular de este rey, se llama Joao. El rey Joao. Joao, Juan. Voy a decir Juancito, pero vamos a decirle Joao, porque me gusta Me pronunciar gusta, algo estamos porque portugués. hablando aparte, de Brasil. aparte así dejamos claro que es el rey de Portugal. Joao es Sí. el rey de Portugal. Joao VI. Joao VI. Era regente, pues su madre había enloquecido. 17, como 15 médicos lo certificaron, así que parece que sí. Y gobernaba sin, ¿cómo decirlo? Sin necesidad de todavía ser rey. Él va a ser rey después, porque después muere su madre, pero gobierna. Ah, ok. Entonces Ok. lo que dice es, ¿qué hacemos? Y se rajan. Se rajan. Este es el rey de Joao. Portugal. Ese es el rey del Joao, como tenemos acá en la imagen, el que está Quiero- viendo Twitch y YouTube. O sea, para que los que están metidos ahora en Twitch van a ver, tranquilamente podría uno identificarlo con alguien de la corona inglesa, mirá lo que te digo. O sea, automáticamente lo mirás así de refilón y tiene más pinta de inglés que un rey portugués que va a anclarse en Brasil. Sí. Agarra la corte. Siempre hay un número muy raro, dicen entre 7.000 a 15.000 personas. Se suben a un montón de barcos a una apurada y se mandan a Brasil. Por la libertad. Como rata por tirante. Sí, se escaparon. O sea, el rey Joao, para no tener que iniciar una batalla contra Napoleón, que ya había puesto presos al rey de España, decide huir a un territorio gigante
que Que ya es Brasil. tenía afincado en América, que es Brasil. Brasil. Entonces primero bajan Salvador de Bahía, llega, el puerto estaba vacío, dice, bueno, espero un día que me reciban, esperan, lo reciben, cosa de rey. Se queda un tiempito y esto va a pasar entre 1807 y 1808. Ellos reciben el año nuevo dentro, arriba del barco. Y ese viaje fue muy traumático para la corte portuguesa, porque mientras en Portugal era invierno, Sí. con su ropa nobiliaria de invierno, los agarró el cambio del Ecuador, ¿no? Pasaron el hemisferio del Ecuador y entraron en verano, entraron ahora en sí. verano y se murieron de calor. Con la peluca esa que se Bien, ponían olvídate. por... Tal cual. De eso voy a hablar. Les agarró un brote de piojos ¿A la peluca? al pelo que está abajo de las pelucas. Uy, Claro, qué claro. Hasta la reina se tuvo que rapar. Mirá vos. Se tuvieron que cortar el pelo, tirar las pelucas. Fue un desastre a nivel de experiencia, ¿no? Porque iban con ropa de invierno y con la costumbre del clima portugués. Ujú. Y bueno, ir llegando a pasar el Ecuador, llegar a Brasil, viste, no había pantaloncitos cortos en la corte Claro, sí, me portuguesa. imagino. Y bueno, llegan a Salvador de Bahía y después siguen descendiendo a Río de Janeiro. Bueno, ese es el lugar elegido para él. Llegan y ¿qué se encuentran? Se encuentran casi un pueblo. No sé. Y es como no hay palacetes, no hay grandes construcciones. Era un territorio colonial que era para la explotación de esclavos. Ujú. Había algunas fincas un poquito más lindas, más importantes, pero no era de la magnitud de los palacios que Joao y su esposa Claro. esperaban. Claro. Y bueno, hay muchas anécdotas de este estilo. Una de las más famosas en Brasil es que cuando llegan empiezan a seleccionar las casas, ¿no? Entonces, como es la corte, soy el rey y los nobles, le vamos a poner PR, que significa príncipe regente, que es para el rey, a las casas que le gustaban. Y ellos hacían el chiste, ¿no? Decía, en realidad PR significaba pongo na rúa, pongo en la calle. Ujú. O el otro es predio robado. Mirá. Y ya empieza a haber como una tensión con la gente. Entre los habitantes de... Los criollos de ellos. Exactamente, Los gaullos. los gaullos de Brasil, con la llegada del rey de Portugal, que dijo, antes de perder mi reino, me voy a exiliar a un territorio gigante que tengo en América y voy a reinar desde ahí. O sea, cambió la costa. Sí, pero no quiero, antes de pasarme, porque es muy importante esta figura, porque va a tener vinculación con la historia argentina. Muy olvidada, pero muy importante. Sí. Imagen número 4 es Carlota Joaquina de Borbón, la princesa de Carlos, o sea, es hermana de Fernando VII. Ah, Técnicamente ajá. es descendiente de la corona española. Exacto. La única borbona libre. Ah, mirá. Están todos los príncipes presos. Los príncipes están presos, puestos por Napoleón, Sí. y Carlota es la única libre, digamos, ejerciendo... Es su- regente de Portugal. Y entonces, Ah, mirá. y acá vienen las características personales que yo ayer, la semana pasada hablé de Bolívar, cómo era Sí, San Martín. sí, sí. Las características personales importan Mirá. en la historia. No importa para los grandes procesos, vos decís, bueno, Qué llamativo que estemos hablando de una mujer anclada en la historia, ¿no? porque esta es venimos- gravísima. Pero venimos de un recorrido casi de nuestra historia donde las mujeres quedan absolutamente al margen, y esto no porque no existieran, sino porque la historia lo terminó contando así, pero ahora revisando esto empezamos a ver muchas mujeres importantes, pero acá anclamos rápidamente en una mujer como clave en el proceso de Brasil. Sí, Carlota Carlota. Joaquina. Carlota Joaquín, la mataron con el nombre un poco Carlota. Pero para que Era era de que lo que se entonces se usaba en usaba. esa época. Eran todas Carlotas. ¿Qué le tocó? Imagen, por favor, imagen número 5 del La imagen matrimonio. 5 de Carlota que se casa con... Joao. ¡Upa! Es de Joao. Mira Cuando- cómo se Qué vincula. rara. A ver, mostrame la foto de Claro, Carlota la con anterior Joao. estaba un poquito distinta Carlota. La Exacto. mató el segundo fotógrafo. Y- Disculpame. sí, sí, sí. Con el pajarito estaba mejor. El pajarito a la mano. otro perfil le favorecía más. ¿Te me parecía parece, a más? Carlota, sí. Bueno, te cuento, la casaron a los 10 años. ¿A los 10 años? Y Joao tenía 18. Ah, mirá. Bueno, pero vivías hasta los 20 antes, ¿entiendes? 10 años y le dijeron, este va a ser tu marido. La mandaron para allá, mediante, obviamente, certificados religiosos que autorizaban ese casamiento. ¿Es un casamiento en Portugal o En Portugal, porque ella es ahora reina consorte de Portugal. Entonces se tiene que mudar a Portugal
y se casa y, bueno, es una niña que se encuentra con un hombre, ¿no? Un príncipe, en realidad un rey, de 18 años. Igualmente, para tranquilidad de los oyentes, en el mismo tratado estaba especificado que se iba a tener que consumar cuando ella cumpliera 15. Claro, Ajá. yo estaba pensando en eso, no le podía dar un heredero a los 10 años. Le va a dar 9, pero el después trato... le metieron Sí, después. sí. El trato, sí, le metieron, pero es polémico todo. A ver. 15. Al parecer, Joao VI era miedoso. Si había una tormenta se asustaba. Al parecer era algo tembloroso en el sentido de que no tomaba decisiones rápidas. Al parecer era bastante, y esto sí es chequeado, bastante guarango en sus modales, ¿no? Le gustaba el pollo, las patas de mulo de pollo frito y se las guardaba en los bolsillos. Ay, Porque le Qué gustaba comer en romántico. cualquier momento. mi abuela se guardaba el pan, me está haciendo acordar, mira. No, pero me mata que le metes la mano en el bolsillo y sacas una pata de pollo, es una cosa Mira increíble. ese horizonte y saca la pata de pollo. Comía Se en la cualquier come. lado. Me agarró hambre, viejo. Mete la mano y saca Mira, una pata mano. de pollo. Y le gustaba mucho un dulce que era de guayaba, que es una especie de dulce membrillo de allá de Brasil, que Sí. también al parecer también se lo guardaba en los bolsillos. Uy, y qué lo mezcla sacaba en cualquier rara, momento. guayaba Ay, con lo pata seguían. de pollo. Imagínate los bichos en Brasil. Ay, Sí, Dios. tenía esas prácticas. Y Carlota era muy refinada, parece de muy chica, y era muy ambiciosa. Mira. Muy ambiciosa. A ver, Y- voy a hacer un repaso porque estamos, o sea, entre estas características que son... Pasa que estamos hablando de los que gobernaban, ¿viste? Cuando súper decís, no, claro. ellos Ah. gobernaban. Esto para quienes dicen que hoy nos gobiernan locos, piensen, muchachos, que esto viene de antaño. No, ¿eh? eso O sea, empieza vamos y ahora. venimos a la historia y nos Historia, encontramos. Claro. Carlota a los 10 años se casa con el príncipe por entonces, Sí. La casan, Joao. diría La yo. casan. La casan. La casan, o sea, lo que buscan es unificar España y Portugal. La idea era Hay una que vuelta ahí. en el tratado decía que no lo podía reclamar. Ajá, Sí. Va a haber muchas vueltas sobre eso. mirá. Porque no hay rey en España. Entonces, Claro, Carlota porque- se pone como loca diciendo, soy la única Borbona libre Claro, en América. Y tiene muchas cartas con Belgrano. mirá. Carlota. Entonces, ese proceso se da antes de que tomara la decisión Joao de salir de Portugal para Brasil. El casamiento es previo en 1780. Bueno, 1785. Claro, sí. para correcto. poder traerla. Ahí, Sí. ahí es donde aparece Napoleón y pone preso al rey de España. Y se rajan los portugueses. Y los portugueses se van, o sea, ella, heredera del trono, hipotéticamente, de España, pero que en el tratado no permite reclamarlo, se casa con él, que después se transforma en rey de Portugal, y se van a Brasil para no enfrentarse contra Napoleón. Sí. Y ahí ella dice, soy la única Borbona, o sea, Libre. libre. Mira, te voy a decir por qué era. Te voy a explicar por qué era una pareja bastante complicada. A ver. En 1805, antes de irse de Portugal, Ujú. ella había realizado una conspiración en contra de su marido, convenciendo a la gente que era un débil mental Mira. y que era incapaz de chiquita, gobernar. pero... Y que era incapaz de La veía. gobernar. Porque decía, si lo desplazo me quedo yo. Claro. Y quedan los Borbones en Portugal y en España. Ahora, Él era para, de ese, Braganza, de para apellido, ese momento de dinastía, digo. ya tenía qué edad ella. Ahí me mataste, ¿eh? Porque Para estoy sacando déjame cuenta pensar. si sus primeros hijos ya llegan estando en Portugal o ya en su estadía en Brasil. Porque digo, No, ya tiene, creo que cerca de 30. ok. Ya era más chica que él, pero ya no, es era ninguna boba. No es sota, no. No, Y la casaron a los 10, pero estuvo 20 años más o menos hasta... Sí, y él ahí cuando descubre la conspiración de que lo quiere declarar de mental, buscando médicos, buscando nobles que lo convenzan, y hacen una especie de divorcio a la antigua, la manda a otro palacio, la manda al palacio mira. de Queluz. Ok, Y te hago pasar por loca a vos. No, la hacía pasar por loca, porque todo el mundo sabía que no era loca. claro. Era rápida, no loca. Era brava, no loca. Carlota entonces ya habitaba en otro palacio en Portugal. En Portugal. Y En cuando Portugal. llega a Brasil, lo mismo. Claro, dame un palacio para mí. No me, Sí, no- él va a estar en el Palacio de San Cristóbal y ella va a estar en... se me olvidó. Botafogo. En Botafogo. Una quinta de Botafogo. Mirá. Son palacios separados. O sea, la heredera de los Borbones se casa con el príncipe portugués y se va a vivir a Brasil, pero ambos en diferentes palacios. Diferentes palacios, no se aguantaban.
no se aguantaban para nada. ¿Qué, la inseminaba artificialmente? Más ¿Cómo o- tuvieron Me parece 9 que pibes? ahora es donde vamos a hablar. Encuentros programados. Ah, mirá vos. La visita higiénica. Sí, no vivían juntos nunca. Sí. Eran encuentros programados obligatorios para dar descendencia. ¿Qué matrimonio feliz? Que- Aguante el no, amor. la deben haber pasado bomba. Estamos en un camino histórico que nunca han escuchado. El profe decidió avanzar sobre esto que es... Mira, en un día como hoy, en neblina pura, estamos caminando a ciegas en la historia de Brasil. Para entender por qué Brasil es Brasil en el contexto de Sudamérica, ¿no? Para entender por qué logró estabilidad. Bueno, ya está claro que el rey de Portugal y su mujer, heredera del trono de España, se vinieron a vivir en Brasil. Mirá, me muestran la foto de la quinta de Carlota, claro. ¡Apa, Carlota! Qué quinta que tenía Carlota, ¿no? Sí, Carlota no era ¿Por qué sota. no te vas? Andate a la quinta 1863. de Carlota, le voy a decir ahora a Claro, alguno. claro. Y no sé si no se debe decir, ¿eh? Andá a la Alta quinta de quinta. Carlota. Estamos en ese recorrido. Vamos a tener, toca el timbre y volvemos a clases en minutos nada más. Buongiorno, 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 dice nuestra amiga Andrea. Ayer en Canal 13 explicaron que hoy no era un día como el de ayer. Iba a haber humedad y neblina, quizá a la tarde un poco de sol, quizá, vaya uno a saber. Te encontrás en el ascensor con alguien y ¿qué le decís? Y que el día es un día de miércoles, definitivamente. Buen día, gente, aplausos para Agus. Nivel Dios con las versiones en vivo con las que arrancó el programa de hoy, dice Víctor en el 4094-7100. Mirá Tenemos que timbre de Andrea recreo. también está por el Twitch, porque ella te maneja todas las Ah, redes. Te tremenda. maneja WhatsApp y Twitch. Está Y metida nos con- dice, el tema sí se da con los tratados de demarcación Sí, de Claro. marcación. y las bulas papales, puede Sí, ser. lo Exacto. definió Y Alejandro. además se ve la expansión sertanista y los facendeiros. Ah, mirá. Sí. Esos son los equivalentes a los farmers estadounidenses. Muy distinto, pero lo digo para rápido para que se entienda que son los que van a ir Ahí ganando entrando, ganando territorio. terreno. Bueno, pero a ver, ella lo debe tener presente, pero a mí se me hace que muy difícil ubicar historia de Brasil en la escuela. Sí, algo se menciona, Obvio, ¿viste? obvio. El que está muy atento, como acá la compañera, sí, engancha Sabe, todo. sabe. Sí, Pero obvio. es difícil la historia de Brasil, es como que quedó por fuera del continente, ¿no? Claro. Habla de Venezuela a Buenos Aires se Es sabe, otra cosa. pero... Por eso estamos tratándolo con el profe Martorano. Tenemos recreo, descansamos y a la vuelta seguimos avanzando en esto que, no sé, pero yo me imagino grandes fiestas, quilombos en Brasil, jodas bárbaras. Te cuento cómo es la fiesta para yo. Ahora vienen las fiestas de Joao, dale. Vamos chicos a clase, vamos, no se queden en el recreo, que el profe ya está adentro, a sentarse, que tenemos que seguir, tenemos una historia... Saquen la carpeta, guarden los celulares. Oh, se puso la gorra, sonamos. Se come en el recreo. Esa sigue qué estando. frase, esa se come en el No, recreo. Ya yo no se puede. cuando vienen con el pancho atragantado, decís, no, termino de comer tranquilo. Es una cuestión humanitaria, sí. Se lo mandan. Ya todos ablandamos eso. Y están ahí haciendo buches. Estamos súper entusiasmados porque estamos conociendo un capítulo de la historia que prácticamente nunca se había repasado en nuestra clase. Tenemos un mapa que es la clave para entrar nuevamente a esta historia. Es el mapa que muestra... No, ese es el 1, el Este es 0. el 0. Buscate Tenemos el que ir 0. al mapa 0. El mapa iniciático. Ahí va. Ahí está. Eso es el imperio de Brasil, el imperio portugués. Imperio portugués. Y como ven, tienen varias islas en la mitad del Atlántico, Sí. entre Sí. ellas Cabo Verde, las Claro. Islas Madeira. Eh. Y tiene Angola y Mozambique, ¿sí? Ajá. Las dos partes de África, que sea el Colón de ellos, Sí. Vasco da Gama, trató de llegar a Asia bordeando África. Ah, Entonces por eso mira. Colón, entre comillas, descubre América. Otro día, si querés, hablamos de la palabra descubrir América, vamos a hacerlo rápido. Sí. Se encuentra con América, es la palabra concreta, y le queda Brasil por ese corte vertical entre las bulas papales y tratados mediantes, el más famoso Tordesillas y todas cuestiones, y le queda Brasil. Y
Le dieron un pedazo de territorio, ¿eh? Era la puntita y ellos se fueron haciendo los otros. Se fueron metiendo para adentro. Sí. Pero hay mucha selva, nadie quiere ir para ahí, dijeron. Acá Mali criticó mucho la cara de Joao Sesto. Yo no No, juzgo, es no que- juzgo. Hay libros No jugamos. enteros No. sobre la apariencia de Joao. Ah, mirá. Por favor, imagen número 6. A ver, la imagen número 6. Varios retratos de Joao Sesto. Sí. Solamente en uno, Oh, como ven ahí, papá. en el primero, aparece un poquito más formadito. En Sí. todo lo demás... Claro. No Hay estabas- distintas perspectivas de su Sí. cara. No estabas Sí. nada equivocada, Mali, me parece, ¿eh? Estabas viendo entre líneas. Es que el arte, viste, es tan subjetivo. Cada uno ve y retrata. La verdad. al- Carlota. cosa. Ahora entiendo todo. Y Carlota no le Carlota. gustó nada. ¿Cuál será el verdadero? Sí, la verdad. ¿Cuál será el verdadero, no? ¿No? Los 1000 Joaos es esto, ¿no? Pero O sea, yo- para los que están viendo, hay que encontrar al correcto, pero los que no están viendo, estamos viendo 6 fotos, prácticamente todas diferentes. Podemos encontrar cierto vínculo entre las dos que están a color, pero estamos hablando de personas completamente distintas. Yo no sé si no, una transfugueada se mandaron. había mucho filtro, esa época parece. Había mucho lamebotas para Sí, mí. puede ser, Porque- ¿no? Al parecer Joao era exageradamente feo. Claro. Entonces y ya nadie quería. Es como el que dice, el del traje del rey que va desnudo y todos le dicen, ¡ay, te queda divino ese traje! Hasta que uno le dice, pero está en pelota. Y para mí, el que lo dibujaba, el que lo Sí, retrataba sí, era sí. lo mismo. Mirá qué lindo que sos, le decía. Voy a contar uno de los gustos. Vieron que ya le hablé que le gustaba el pollo frito y Dios toda la mío. cuestión. Algo que le gustaba de hobby, y muy particular, es el ritual del Bei Llamao. Imagen número 7, A si ver. podemos, el Bei Llamao. ¿Qué es Es la eso? traducción que es besamanos. A él Le le gustaba que gustaba- le besen la mano, mira. A él le gustaba todos los días, excepto feriados, o sea, Me estás días jodiendo. festivos. Se sí, hacía no. besar la mano todos los días. Se hacía Qué besar rey, chicos. toda la día y ponía la mano y Podría haber besaba. sido peor. Y los vasallos, sí, es verdad. Los vasallos y plebeyos. El problema es el que le tocaba último, ¿no? Besar la mano esa. Ah, llena de pollo. Claro, Sí. Y ahí vemos en la pintura a Carlota, Joaquina, bastante para otro indignado, lado, ¿no? mirando para otro lado, ¿no? Retratando esta cuestión del desprecio que le tenía. No va a ser la última vez que va a tratar de boicotear a su marido, ¿eh? Voy a ir más adelante. Para los que no estuvieron en la primera hora de historia, repasamos entonces que el rey Joao se casa con la princesa Carlota, Carlota de Borbón. Carlota Borbón, descendiente de los españoles. Exacto. Y cuando Napoleón embiste contra todos los reyes europeos, el rey de Portugal dice: tengo un territorio un poquito extenso en América, me parece que me voy a afincar allá, así no tengo que combatir con Napoleón. Y ahí se abre un camino que ahora intentaremos analizar, Sí. que cambia definitivamente el eje de todo. Sí, es por eso que en Brasil no hay un San Martín. Es el eje. El eje, ¿por qué no hay un San Martín? Pues está Joao. Claro. El rey está en América. El rey está en el territorio, no hay manera de liberarse. Y sí, porque en la Revolución de Mayo dicen, bueno, el rey está preso, gobernamos nosotros. Claro. Acá el rey no está preso, está gobernando acá, se hace besar la mano, hasta puso transporte público para que le besen la mano. Mirá. Mandó Joder. construir un sistema de Qué buen transporte tipo. para que lleguen. A ver, esto es interesante. El proceso de independencia de nuestro país y de toda América de habla hispana se da a partir de que Napoleón pone preso al rey de España. Sí, Y cuando iba a hacer lo propio con el rey de Portugal, salta de continente y se viene a América. sí. Por lo tanto, dice: ¿quién se va a liberar si el rey está acá? O sea, nosotros tenemos un proceso en el que hablamos del virrey de España, o sea, aquel mandado por el rey que está en el territorio contra el que se sublevan cuando el rey queda preso por Napoleón. Pero en Portugal eso no sucede. No sucede, no solo eso, sino que él va a estar muy contento en Brasil, al parecer la pasaba muy bien. Mirá. Manda a construir la biblioteca, todo lo que le gustaba. Inclusive hasta hoy piensan que la moneda del Brasil es el real. Imagínense Claro. la profundidad o el peso que tiene esto de que el rey gobernó. Y yo esto cuando cae Napoleón y todos los reyes vuelven a sus tronos, incluido Fernando VII de España, Joao dice: eu fico, me quedo. Me quedo aquí. Y Joao no quiere volver a Portugal.
Está Mirá. bien en Río de Janeiro. Por supuesto que aquellos que conocen las playas de Brasil verán la ¿Entienden tentación. por qué? Claro. De decir, y sí, o sea, Joao vivió en Portugal, por lo cual no Ningún salame. No extraña. Joao, Claro, no extraña la sardina. Ah. no extraña, no No. Se la hace extraña. traer sin ningún problema. O sea. Claro. Y todo se pone de golpe picante y acá viene la independencia de Brasil. Porque el país logra ser independiente y no sigue siendo la cabeza de la corona portuguesa, Claro. de los Braganza. Pasa a ser una colonia a ser un reino y ser la cabeza del reino. Algo que no pasó en ningún otro territorio colonial de América. No pasó ni en las colonias francesas, ni en las colonias de Países Bajos, ni en la inglesa, ni menos en la española. Nunca un rey español pisó América durante fue colonia. Acá lo tenés gobernando. Y 1820. Los portugueses se cansaron de estar en Portugal sin el gobernante. Así que hacen una revolución en Oporto y dicen, ya que el rey no quiere venir, y encima quiere ser un monarca absoluto, de mandar todo desde allá, no, vamos a armar un congreso, necesitamos libertades liberales. O sea, le hacen una revolución, una especie de primer intentón para liberarse del rey. O sea que Portugal quería liberarse De de su su propio rey. rey. O definir cómo hacer. Entonces, bueno, le dicen vení. Y Joao, a su pesar, debe volver a Portugal al año siguiente. Va a Portugal, se lleva a Carlota. Carlota cuando llega allá, trata de conspirar en contra de su marido apoyando a los revolucionarios. Otra vez, casas separadas. Y acá sucede lo siguiente. Joao debe aceptar al parlamento. Debe aceptar dejar de ser un monarca absoluto y empieza a gobernar al estilo Inglaterra, que tiene un parlamento Claro. y él está ahí. Y ahí viene la independencia de Brasil. Yo tenía un hijo, Pedro I, vamos a ponerle el hijo mayor. Y él se había quedado en Brasil. Y le dice, bueno, vení Pedro, que necesito de mis hijos para gobernar. Y Pedro no quiere volver. Claro. Vos me mandás a buscar a mí, me vas a dejar enclavado en Portugal y yo acá te estoy pasando fenómeno. Tenemos imagen número 8, tenemos a Pedro. ¿Está para, Pedro? para conocerlo. A Sí, ver si tenemos a Pedro. Bueno, Pedro por lo menos un poquitito Salió de la Carlota, madre. salió la madre. Salió la madre. De toque, lo viste, Sí, salió la ese madre. perfil. Pedro. Hay así descripciones muy bondadosas con él, que era alto, bronceado. Olvidá. Playa de Brasil, olvidate, Sí, andaba en ese zunga cuello por duro el que tiene ahí reino. lo usaba para la foto, después andaba todo el tiempo disfrutando de... Sí, así que Pedro, al año siguiente, en 1822, 7 de septiembre, está en Ipiringa, una ciudad, y al parecer grita independencia o muerte. Hubo una pequeña batalla con los pocos legales a Joao VI y Joao le manda la independencia. O sea, Pedro se transforma En el primer rey en el primer rey en Brasil. en Brasil. Vamos a decirlo concreto, emperador después, ¿no? Son los Epa. emperadores de Brasil. O sea, sí, se llama Imperio de Brasil después. En el comienzo era el Reino de Brasil, después le suben la categoría Imperio, ¿no? Pasa arriba del padre. Sí, pasa, hay una cuestión ahí de egos. Y Pedro se convierte en el, no sé cómo decirlo, el equivalente a Belgrano, San Martín, Güemes, o sea, en Pero un sin trámite. desenfundar espada, prácticamente. Son batallas que no tienen un marco de gran batalla, ni fue una gran cuestión, porque enseguida Joao VI le manda la independencia y le manda el reino, diciendo no importa, queda un Braganza, por lo cual alguien de la dinastía. Y es así como comienza esta transición de Brasil a un país independiente, que pasó de ser colonia a ser reino, un reino gobernado por el rey realmente, y ahora pasó de ser reino a ser un estado independiente de Portugal. Un imperio. Un imperio, manteniendo su... Ya Pedro pone fija la idea de que Brasil es un imperio, el imperio de Brasil Y ya comienza se veía con Pedro. venir, porque acá vienen las cuestiones que nos impactan muchísimo. La famosa guerra del Brasil, que va a enfrentar al imperio de Pedro contra el gobierno, la primera presidencia argentina de Rivadavia. Porque cuando Joao le da el papel, le dice cuáles son tus tierras, va a incluir un territorio que va a ser sorpresa, que le va a decir provincia cisplatina, conocida por nosotros como Uruguay. Ajá. Le dice, Joao le dice, eso es tuyo. Le dice a Pedro. Y Pedro Tenés dice, que defender Uruguay para integrarlo. claro, anda a atacarlo, invadilo, Ujú. es parte del imperio brasileño.
Y ahí comienza la guerra, ¿no? Porque la banda oriental, que tenía ya declarada su independencia propia, va a decir, bueno, quiero ser parte de la provincia del Río de la Plata, pero el Imperio de Brasil tampoco le va a permitir esa integración, por lo cual la disputa entre las Provincias Unidas con Brasil es por ese territorio que es conocido como banda oriental, actual Uruguay, ¿no? Entonces ahí Brasil comienza esta apertura a este momento de convertirse en un estado que empieza a competir con las Provincias Unidas del Río de la Plata, con una independencia muchísimo menos traumática a nivel esfuerzo, a nivel económico, que lo que fue el resto de los países americanos. Ese proceso en el que Brasil reclama al Uruguay como parte de su imperio y Argentina lucha para mantenerlo como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tiene como incidencia la especulación de Inglaterra para evitar... Totalmente. O sea, Inglaterra se transforma en un aliado fundamental en esa lucha entre Argentina y Brasil, y me imagino que termina tallando por la independencia, porque dijo, ni tuyo, lo hago medio propio, ¿no? Lo transformo en independiente. Atinas muy bien, muy bien. Lord Palmerston es el encargado de hacer ese tratado. Especialista en resolver conflictos entre estados, creando algo que se llama estados tapón. Perdón por los uruguayos que están escuchando esto, sí, es un insulto. La idea de la creación de la independencia de Uruguay y la idea de Reino Unido es crear estados más pequeños entre medios de dos grandes estados que puedan irse a la guerra en algún momento. Y eso lo van a desarrollar en diferentes lugares del mundo los ingleses. Diciendo, bueno, cuando tenemos un problema diplomático, que tenemos dos aliados comerciales que encima pueden ir a la guerra y arruinar el comercio británico, pones un estado en el medio para que no tengan tanto contacto fronterizo. Es una estrategia muy típica de los británicos de ese periodo, comienzo del siglo XIX, el estado tapón. Y bueno, es por eso que existe el Uruguay como estado independiente, por esta guerra. Los uruguayos reclamaban su independencia y posible integración al Congreso que proponía Rivadavia, pero bueno, después eso se va a alejar muchísimo. Brasil decía, esto es parte del imperio, y termina con la independencia. Es por eso que es tan importante la configuración del Estado Nacional Argentino, del futuro Estado Nacional Argentino, entender qué pasa con Brasil. Porque Brasil es realmente un Estado americano muy distinto a todos los demás. Porque es el único que fue reino. Sí, el único que tuvo el rey en el territorio. Y va a tardar después muchísimo tiempo de abolir la esclavitud, a diferencia del territorio los territorios de origen español. Los ingleses también van a tardar muchísimo, las colonias, como vimos cuando vimos Estados Unidos. Claro. Ahora que me doy cuenta, estuvimos hablando de toda esa independencia de casi todos los países americanos. Sí. Bueno, son estas cosas que tenía la currícula de historia de este año aquí en Circurbanos. No lo sabíamos, pero lo estamos descubriendo. Bueno, esa es una manera de entender, ¿no? Hay como agujeros negros en nuestra formación histórica que empiezan a aparecer así casi sin querer. O sea, entender un poco esto, ¿no? Entender esto que acabamos de señalar, ¿no? El interés del Reino de Portugal sobre el territorio de Brasil y una lucha natural que se daba, entre otras cosas, porque Inglaterra ya era un socio estratégico, o sea, fue socio estratégico ante la avanzada de Napoleón sobre Portugal y se transforma en socio estratégico para mantener la independencia de Uruguay entre medio de dos potencias como se estaban desarrollando, ¿no? Entre Argentina y Brasil. Y también es socio estratégico del Río de la Plata porque es el que le da los préstamos a Baring Brothers, ¿no? Ahí tenemos que empezar a hablar otra vez de la historia del imperialismo británico, cómo influyó. Y socio estratégico de Chile para impedir que Argentina tenga la salida al Pacífico. Exactamente. Eso es un poquito más adelante, pero bueno, esta cuestión de estos actores juegan de forma independiente, pero siempre sobre un mismo contexto. ¿No? El contexto es que el Imperio Británico logra influir en algunas decisiones. Sí. Porque, esto no lo mencioné, pero cuando João VI parte muy rápidamente hacia América, es escoltado por navíos británicos. Ajá. La defensa se la ponen los británicos. Mirá. Y no es poca cosa. Está bueno señalarlo un poco, probablemente que la gente se marea, que cuando determinamos Argentina, Chile, Uruguay, en realidad son hoy definidos así, pero en aquel momento las definiciones todavía estaban pendientes, ¿sí? Hablaban de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hablábamos de Brasil en un proceso entre el Reino de Brasil y un proceso del Imperio de Brasil.
O sea, y todo el camino que lleva a San Martín, a la liberación de Chile y de Claro. Perú, al encuentro con Bolívar, es un territorio blando ese, no tiene los límites tan marcados como hoy los concebimos, pero por ahí los nombramos como para anclar un poquitito en el análisis actual, ¿no? Para que se den la idea, son contemporáneos Joao con San Martín. Mientras Joao está Reinando en Brasil, reinando en Brasil, San Martín está peleando por el Por la lado oeste, digamos, de Brasil, Sí. liberando Perú y encontrándose con Bolívar. Sí, inclusive antes, desde que Joao llega, San Martín hace toda su campaña. Claro. Desde San Lorenzo. Claro. Todo ese tiempo está Joao gobernando en Brasil. O sea que si uno es contemporáneo de esa época, decís. Y acá vienen todas las cuestiones que en el Río de la Plata se especulaba con qué pasaba ahí en Brasil, con esta Carlota. Porque antes de la Revolución de Mayo, antes que efectivamente caiga España del todo por Napoleón Bonaparte, Belgrano ¿qué dice? ¿Y si coronamos a Carlota Joaquina y gobernamos nosotros y Carlota la traemos acá a Buenos Aires y tenemos una especie de justificación legal de por qué gobernamos nosotros? Lo tiró. O sea, poner presa a Carlota No. como heredera. Ah, No, Reina. traerla Reina a Buenos de Aires. Argentina. Sí, todo el mundo sabía que se llevaban mal. Era voz populi de que Carlota y Joao se llevaban muy mal. Entonces Belgrano especulaba diciendo, podemos hablar con Carlota, ver si le interesa, venir a Buenos Aires, la coronamos, o sea, decimos que es la reina de España porque es la única que está libre, sí. nosotros gobernamos como una especie de parlamento, y bueno, Carlota, la verdad que ya está, tenemos justificado la independencia. Una autonomía, mejor dicho. En ese proceso, en esa estrategia estrambótica, Rarísima, ¿bien? se podría haber unificado Argentina con Brasil, o sea, todos Sudamérica. Ahí la jodió el marido. ¿Sabes Claro. lo que le dijo el marido a Carlota? Si vos te coronan en el Río de la Plata, yo soy rey también de eso. Bueno, por eso a lo que voy es a esto. Sí, O sea, sí. ahí hubiese Carlota aflojó. un Pedro I se hubiese transformado en el rey del imperio sudamericano prácticamente. ¿Me explico lo que digo? O sea, porque en esa unificación Joao le decía, bueno, si vos sos reina de Argentina y yo soy, lo que concebimos como Argentina, podemos hablar de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y yo soy rey del imperio de Brasil, unificamos y prepárense porque esto va a ser un quilombo. Estaríamos bailando samba, capaz. Claro, sí. O bailaríamos tango porque se seguirían llevando mal Carlota y Joao, y mientras que él quería zambar, ella hubiese preferido bailar tango. Pero quiero decir, pequeñas decisiones hubiesen cambiado el curso de la historia. Es fantasioso igual. Sí, por supuesto. Todo el mundo lo acusó a Belgrano ahí de, bueno, acá tuvo una idea que nadie quiso cuando le empezaron a contar diciendo, ¿qué vas a traer a Carlota acá? Bueno, digamos que Belgrano tuvo una idea típica de un abogado, ¿no? Sí. Que intentaba encontrar una salida consensuada en lugar de terminar, digo, más allá de lo que fue Belgrano, ¿no? Como estratega militar, aunque no lo era en esencia, ¿no? Era abogado y después terminó de alguna manera siendo Estaba buscando el bache legal, sí. Claro, o sea, de esta manera evitamos, digamos, conceptualmente, de esta manera evitamos mucha sangre derramada. Coronamos a la única heredera del trono de los Borbón libre en América, la coronamos en la Argentina y unificamos todo el territorio y se terminó esta lucha de la independencia. Sí, totalmente. Y con esto de la historia de Brasil, que ahora estoy tirando los lazos que hay entre todo esto. Recuerden, bueno, tenemos el carlotismo de Belgrano, tenemos la guerra de Brasil por la banda oriental, y no olvidarse que el siguiente contacto fuerte va a ser la caída de Juan Manuel de Rosas en Caseros. Parte del ejército, el ejército chico, lo manejaba Catsais, financiado por un banquero llamado Magua, financiado por el gobierno de Brasil. O sea que Brasil tenía intereses para sacar a Rosas del poder. Y después lo vamos a ver de vuelta en la guerra de la Triple Alianza. Pero esos son capítulos de otro momento histórico, aquí con el profe Pablo Martorano. Recuerden, Mate Histórico, lo buscan a través de Instagram y se suman. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo, que el otro día lo estaba viendo, va a fondo ahí en Mate Histórico, Natán. Natán A fondo sí, Natán, sí. Se para de punta con la gente, viejo, ¿cómo es esto? El profe es más conciliador, pero Natán parece que va y marca férreo, marca
marca Mira ahí férrea. va. Métanse Mate Histórico para disfrutar las charlas entre nuestros profesores de historia, la gente de Lugano, que coronó Mataderos y que todos los jueves aquí en Circo Urbano... Visitante de Matadero, porque voy a salir corriendo no, de Matadero. por favor, olvídate, te vamos a defender. Pablo, buena semana y Bueno, nos muchas reencontramos gracias. el próximo. ¿Qué locura nos traerá entre manos el próximo jueves? A prepararse, chicos.